Hola, hola, bienvenidos todos, todas y todes a este nuevo podcast Mentes Inquietas, un espacio de conversación que se abre para hablar sobre la humanización frente a los trastornos mentales, frente a los rasgos de salud mental y diferentes dificultades que viven y vivimos las personas en el diario vivir. No, un poco el objetivo de este espacio es empezar a poner sobre la mesa el tema de conversación alrededor de las implicaciones que tiene para la vida vivir con algún trastorno en salud mental, poder ver qué hay más allá de los discursos médicos psiquiátricos, de los discursos motivacionales y demás, y poder entender que la salud mental y las dificultades en salud mental no son solo algo individual, no son solo algo biológico que esté en mi mente o en mi cerebro, sino que es algo que responde a diferentes factores históricos, culturales, sociales y del contexto que muchas veces propician que ese trastorno o ese rasgo o esa dificultad en salud mental exista y se potencie con el paso del tiempo. Y qué mejor manera de iniciar que poniéndome yo frente a ustedes, abriendo las posibilidades, abriendo mi vida, abriendo algo de mi historia para justamente permitir que en el futuro otras personas y otros invitados vengan aquí y nos cuenten sus relatos, sus experiencias y lo que han hecho para hacerle frente a estas dificultades en salud mental. Y para abrirme, el día de hoy me acompaña la psicóloga Elizabeth, quien va a estar en este espacio de conversación. Elizabeth, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Juan, por permitirme estar en este espacio. Para mí es muy grato compartir estos espacios de conversación sobre la salud mental. Siento que nos permite y nos abre una ventana importante para hablar y humanizar temas de salud mental, pensando no en humanizar como romantizar temas de salud mental, pues porque no es fácil llevar diagnósticos en nuestra vida cotidiana, pero sí nos permiten estos espacios quizás abordar o acercarnos un poquito más a estos temas de salud mental. Bueno, yo soy psicóloga, hace más de 5 años acompaño en este proceso de salud mental a grupos de personas. Entonces, pues bueno, para mí es muy grato que Juan me haya invitado a este primer espacio, sobre todo pues para que él pueda exponer un poco de su vida y de su proceso en este camino de la salud mental. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos a este espacio. Esperamos que puedan disfrutar, que sean temas que los acerquen a la salud mental, a si se relacionan pues con estos temas. Entonces, pues bueno, empecemos este espacio. Y bueno, muchas gracias. Arranquemos. Bueno, tú decías que este podcast tiene el nombre de Mentes Inquietas, entonces cuéntales y cuéntanos a todos los que nos ven, a todos los que nos oyen, pues qué hace pensar a Juan que tiene una mente inquieta, qué lo ha hecho pensar que su mente es una mente inquieta. Ok, bueno. A lo largo de mi vida, yo he tenido que enfrentarme a diferentes momentos que han sido significativos y que muchas veces han sido traumáticos, ¿sí? Y Okay. con el paso del tiempo, pues yo empecé a desarrollar unas formas de relacionarme con el mundo, de interactuar, de vivir mi día a día, que me empezaron que se empezaron a manifestar en mí a través de rasgos de ansiedad, pero yo no sabía que yo tenía rasgos de ansiedad. Entonces yo Okay. crecí en contextos muy religiosos, hice parte de una iglesia cristiana que potenció como una regla y una normativa que me hacía a mí sentirme con ansiedad porque yo no podía ser en libertad, no podía ser yo mismo y cohibía mi sentir, cohibía mi sexualidad y con el paso del tiempo, pues esto se fue manifestando en muchos otros elementos de mi vida hasta que cuando entré a estudiar la carrera de psicología y tuve unas crisis pude acceder a una escucha psiquiátrica y me dieron un diagnóstico de trastorno de Okay. ansiedad generalizada y a partir de ahí yo pude empezar a ver que realmente yo no era ese diagnóstico, sin embargo me dio luces para entender por qué yo me comportaba como me comportaba, porque Okay. yo era una persona diferente, porque siempre tenía tanta energía para hacer cosas, pero en otros momentos tenía bajones y no quería hacer nada. Empecé a entender por qué yo vivía mis emociones de una manera tan apasionada, tan extrema, y empecé a entender reacciones de mi Ujú. cuerpo, los famosos nervios, ¿no? Que uno siempre tengo Okay. nervios
bueno, pues muchas veces eran ansiedades, eran bajones de cortisol, etcétera, que me hacían a mí vivir con ansiedad. Ok. Y a partir de ahí fue como que, yo tengo una mente inquieta, yo por eso soy diferente, por eso yo no puedo encasillarme y vivir la norma y la estructura como la viven otras personas, sino que tengo mis propias maneras de vivirlas y de sentir la emoción y de Ok. expresarla. Entonces, darle un nombre a eso que sentías te hizo habitarlo distinto, habitarlo diferente. Si darle ese nombre de, hay unos rasgos de ansiedad en mí, Ujú. me posibilitó encontrar estrategias y pensarme que necesitaba nuevas formas de habitar mi cuerpo, de habitar mi día a día y de empezar a hacer y a tomar unas decisiones que me posibilitaran cambiar cosas de mi contexto y de la forma en la que yo me relacionaba con ese contexto para hacer algo diferente con eso que habitaba en mí, con eso Ok. que entendí que estaba en mí. Ok, ok, bueno, y en ese proceso de habitar diferente, de encontrar esas otras maneras de nombrar esto que sentimos, que al final no todo el mundo está en esa parte del proceso, ¿no? Como que hay personas que hoy todavía no lo pueden nombrar de esa manera, pero que lo viven. ¿Cómo sostenías tú antes del diagnóstico esos momentos de crisis? ¿Qué pasaba por tu mente cuando tenías esas situaciones difíciles, esos momentos difíciles? ¿Cómo sostenías esos puntos de quiebre? Uf, pues para mí era súper difícil Ujú. porque yo no tenía herramientas a mi Ok. alcance que me posibilitaran transitar esos rasgos de ansiedad o esos momentos o esos picos eh, que yo me bloqueaba. Y como que ha sido una constante en mí cuando estoy en esos momentos de ansiedad, cuando me daban ataques de ansiedad porque no me volvieron a dar, o cuando tenía momentos en los que sentía en extremo, en los que sentía o mucha felicidad y luego sentía mucha tristeza, o había momentos en los que quería hacer muchas cosas pero no terminaba haciendo nada, entonces me bloqueaba. Y había momentos en los que ese bloqueo se manifestaba en no hacer nada, en preferir posponer y postergar las cosas para después, pero entonces luego eso después me daba más ansiedad porque me acostumbré a dejar muchas cosas siempre para el final y entonces al final Mm. trabajar bajo presión y tomar estas alternativas me daban más ansiedad. Entonces yo no entendía qué era lo que pasaba en mi cuerpo y por qué yo lo vivía de esa manera y me bloqueaba y decidía no hacer nada y empezaba a hacer con esa ansiedad otras cosas que me terminaban afectando, como vivir momentos de desbordamiento sexual, eh, problemas en los límites con las sustancias psicoactivas, con ciertas sustancias psicoactivas, consumía mucho alcohol, salía mucho de fiesta, eh, y pues eso con el tiempo me empezó a afectar mucho más allá. Como que yo encontraba ahí una alternativa para hacer algo con mi ansiedad, pero Ok. luego terminaba peor, con más ansiedad, con más tristeza, con más angustia, con más desespero frente a la incertidumbre del futuro. Entonces yo mismo me estaba encargando de hacerlo más grande, pero porque no entendía qué era lo que pasaba en mi mente y en mi cuerpo. Ok. Bueno, y en este proceso, bueno, gracias por compartirnos ese proceso que has llevado, pero quisiera también saber en este espacio, pues hay muchas personas que nos escuchan, que nos ven y que realmente se sienten identificados cuando escuchamos, yo también tengo ciertas conductas, tengo ciertas acciones en las que estoy encontrando como este desbordamiento frente a ciertos temas de salud mental. ¿Cuál crees que fue ese momento puntual en tu vida que tú dices, uff, aquí es el momento en el que me he desbordado o en el que dije, ya necesito ayuda o necesito buscar un acompañamiento? Bueno, pues hubo un momento crucial que a mí me afectó demasiado y que me llevó, como yo decía, a las profundidades del infierno. Y fue cuando terminé mi última relación de pareja. Yo tenía un exnovio del cual yo estaba muy enamorado y vivía una relación muy desde ese enamoramiento desbordado y él me fue infiel muchas veces. Ok, No digo cómo, cuántas veces, pero fueron muchísimas. ok, Y para mí, como darme cuenta de,
de eso que sucedió, de eso que él hizo y de cómo se sobrepasaron muchos límites que yo había puesto y que teníamos conversados, justamente poniendo límites para yo cuidarme y cuidarme de lo que me da ansiedad. Pues él pasó muchos límites y yo me encontré en una encrucijada porque yo no sabía qué hacer. Y a mí saber eso me impactó muchísimo y la solución que yo encontré fue encerrarme en mi cuarto, acostarme en la cama y llorar y pensar qué iba a hacer. Y estuve como 2, 3 días encerrado, sin ganas de comer, como atravesando una tristeza y un episodio depresivo muy profundo, que después de también hablar con algunas redes de apoyo, con mis amigas y demás, fue como, marica, tengo que hacer algo, tengo que empezar un proceso de terapia y ahí fue cuando inicié el psicoanálisis, decidí iniciar un proceso de psicoanálisis, de análisis interno, para yo tomar decisiones y saber qué hacer primero con esa relación y qué empezar a hacer para yo cuidarme, para yo cuidar de mí, para cuidar de mi cuerpo y no volver a dejar mis límites y mi salud mental en manos de alguien más, que fue lo que a Ok, mí me pasó. ok. Yo de alguna manera me di cuenta que yo estaba dejando mi salud mental en manos de él y cuando tuve ese choque, como no, yo no puedo dejar mi cuidado, el cuidado de mi cuerpo, el cuidado de mi sexualidad en manos de alguien más. Yo soy el que tengo que hacerme cargo y ahí fue cuando inicié terapia, cuando inicié psicoanálisis y empecé a ver más allá de mis propios ojos. Ok. ¿Y cómo te relacionas después de empezar un proceso de acompañamiento, de revisar? ¿Cómo te relacionas con esas crisis? Es decir, con ese, quizás no lo quiero llamar diagnóstico porque la idea de este espacio también es que no podamos o no nos pensemos solamente desde el diagnóstico, sino más desde las posibilidades que tenemos. Al final, a mí no me dicen, mira, tienes ansiedad y ya yo me voy con los ansiosos, o mira, tienes depresión y la solución es irme a llorar con los depresivos. Pues no, es decir, al final hay algo que hay después de, y es cómo me relaciono o cómo yo sostengo ese diagnóstico, pues en mi vida cotidiana, pues porque necesito encontrar formas y herramientas para llevarlo conmigo y llevarlo en mi vida. Entonces, ¿cómo te relacionas tú después de hacer este proceso de acompañamiento, después de iniciar este proceso de acompañamiento con eso que estaba allí, que eras tú también, que es tu mente inquieta, de pronto pidiéndote ciertas respuestas? ¿Cómo te relacionas tú con eso después? Mira, ahí hay varios puntos. Yo lo primero que tuve que hacer con todo este proceso Ujú. fue ir a entender por qué mi mente es una mente inquieta. Ok. Sí, que allá va el psicoanálisis, es un poco el enfoque pues con el que yo trabajo. ¿Qué hace que lo que yo he vivido en mi historia haya Ujú. hecho que yo tenga esta mente inquieta? Ok. Entonces empecé a escudriñar mi vida, a escudriñar mis relaciones, mis vínculos con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con lo que vivía en la escuela, con el bullying que vivía por que era un niño que se expresaba muy femeninamente, con la Ok. etapa que estuve en la iglesia, con los comentarios que recibía de la gente en la calle, ¿sí? Ujú. Y empecé a entender y a conectar esa historia y a hacer un hilo de esa vida y de esa historia de vida mía que me empezaran a dar luces de por qué yo soy así, por qué vivo así, por qué siento de esta manera. Ok. Y atravesar eso y analizar eso y entenderlo y empezar a conectar esa historia, pues me posibilitó como empezar a ser más compasivo conmigo, como con mi proceso, como empezar a entender que sí, yo vivía esta ansiedad y que tuve muchos momentos en mi vida que me hicieron daño y que me afectaron, etcétera, pero también empezar a entender y abrazar mi proceso, a entender que lo que yo he vivido ha sido parte de lo que yo soy ahora y entonces entro a lo segundo, que fue empezar a integrar, bueno, ¿cómo yo voy a integrar esto que soy? ¿Cómo voy yo a aceptar que vivo con ansiedad, que vivo con unos rasgos, con unas formas de sentir que hacen parte de mí y que Ujú. por tanto pues, tengo que aprender a cómo vivir con ellas? Y lo segundo Ok. que hice fue aceptar eso que había ahí en mí. Te iba a apoyar un poco como en en esta idea y a cuestionar un poco en ese proceso de aceptar, de aceptarme, de integrar. eh,
Y de aceptar también esta idea de que esto hace parte de mí, de que listo, vivo con ansiedad, de pronto tengo respuestas ansiosas ante ciertas situaciones. ¿Qué herramientas has encontrado para transitar esa ansiedad? Es decir, hoy sé que tengo un diagnóstico, hoy sé que mis respuestas son más ansiosas frente a ciertas situaciones. ¿Qué hago con eso? ¿O qué hace Juan David con eso? ¿Cómo Juan David se relaciona con esas respuestas un poco más ansiosas y qué herramientas has encontrado para transitarlo? Bueno, han sido varias herramientas que se conectan unas con otras. Y una de las principales se volvió el aprender a cuidarme. Aprender a cuidar mi cuerpo, aprender a cuidar mi mente, aprender a cuidar mi entorno, el entorno en el que vivo, cuidar mi hogar y aprender a cuidar a las personas que están a mi alrededor. Ok. Cuidar a mis amigos, cuidar a mi familia, porque entendí que yo tenía una energía muy cuidadora, Ujú. muy asociada a una parte muy femenina que vive en mí. Y dije, bueno, pues cuidarme a mí, cuidar a las personas de mi alrededor, se pueden volver un recurso para mí. Y aparte, Ok. pues empezar a cuidar ese entorno en el que vivo. Por eso todas estas maticas que ven a mi alrededor son mis nenas. Ok. Y parte de empezar a aprender a cuidar fue, quiero cuidar matas, quiero cuidar plantas y quiero aprender a cuidarlas, ¿no? Y tú ahora me preguntabas, ¿cómo aprendiste? Bueno, fue un proceso Ujú. y ahí empecé a hacer algo diferente con mi ansiedad. Ok. No, ya no tenía pensamientos ansiosos sobre mi ex, sobre un problema, sobre alguna dificultad económica que estuviera pasando, sino que invertía ese tiempo en cuidar mis plantas, Ok. en limpiarle las hojas, en echarles agüita, en cambiarles la tierra, ¿sí? Ok. Y a través de ese proceso empecé a hacer actividades que me permitieran cuidarme y que me permitieran mantener un poco mi mente ocupada, no tratando de evadir mi realidad, sino cómo yo estoy más en mi Como realidad. sosteniendo este Exacto, proceso. cómo Ok. lo sostengo, cómo estoy presente, cómo estoy aquí y ahora, para que eso me posibilite, pues, estar tranquilo. Ahí tengo una duda y es, bueno, en este proceso de cuidarte y de encontrar esas herramientas para cuidarte tú, para sostener este proceso de salud mental, pues tú ahora estás haciendo como muchos temas de redes y un poco vinculado como con este exponerte en redes sociales, pues cómo se cuida Juan David de toda esta información que se mueve en redes, de toda esta idea de que hay una vida que tenemos que tener y unas como unos logros que tenemos que alcanzar en temas de salud mental, que ahora se mueve muchísimo en las redes y aparecen como estos gurús de salud mental y tenemos que hacer esto, y si no haces eso, entonces no tienes una buena salud mental o no gozas de buena salud mental. ¿Cómo haces para cuidarte? Pues tú que estás tan vinculado con temas de redes ahora mismo en tu vida. Mira, eso ha sido un proceso muy interesante y bien bonito, porque de hecho estar en redes Ujú. y estar en redes porque decidí emprender, porque decidí empezar mi empresa y empezar a ofrecer mis servicios como independiente a través de redes sociales, pues eso fue una decisión de vida y lo empecé a usar justamente como un recurso psicológico para mi salud mental. Y yo dije, pues capitalicemos mi ansiedad, vamos a abrir empresa, vamos a hacer plata, vamos a sostenernos a través de esto, porque además yo soy una persona que no encajo en los ambientes organizacionales y yo entendí que yo tenía que buscar mi propio camino. Ujú. Y en esa búsqueda yo iba a hacer algo con mi ansiedad, ¿no? Ok. Y entonces llegar además a un ambiente como las redes sociales que da ansiedad, porque hay modelos de cómo debería verse uno ante la cámara, que uno además tiene sus propias inseguridades físicas, ¿no? Con la historia de vida, con la piel en mi caso personal, con que a veces yo no me sentía feo y a veces estos discursos y estos estigmas sobre cómo debe verse alguien que está en redes sociales, pues a mí me lo imposibilitaba, pero entonces yo dije, vamos a coger este recurso, vamos a hacerlo parte, voy a entrar ahí y voy a tener que ser muy consciente del proceso que voy a vivir, porque estar aquí, hacer esto, no es fácil y fue un proceso que yo tuve que vivir. Y ahora que estoy aquí, en este medio, que intento enseñar, que educo, que hago contenido y demás, pues es ser uno consciente de que esas exigencias que hay en el medio y de eso que dice la gente y de eso que comenta la gente y que critica y que a veces te tiran
el famoso hate, y yo ya empecé a vivir ese tipo de cosas y a veces es como, tengo que hacerlo parte, no lo puedo interiorizar porque no es mío, es Ujú. de la gente, ya, Ok. es de estos psicólogos que quieren venir a educar desde su perspectiva, Y a veces de, no psicólogos, ¿no? A y veces son personas que no tienen la profesión a y que, veces, digamos que desde, quizás desde esta idea de ganar dinero ujú, con estos como- temas tan sensibles, pues dicen cosas que están salidas completamente de este proceso de sostener la salud mental, de habitarnos en espacios seguros, de, pues, total. digamos que se salen completamente y piensan que solo con hacer un taller de pintar mandalas, pues ya entonces Ajá. hablamos de salud mental y pues recogiendo un poco eso que tú decías del cuidado que tienes sobre, o de lo que te permitiste también en este proceso de habitar las redes sociales y esto, pues hago como un paréntesis en esto que queremos alcanzar con el podcast y es lo que queremos llegar con este podcast y es que también habitar o habitar lo diferente pues está bien, es decir, lo diferente no es malo y no porque yo no me parezca a la modelo, no sea el club de las 5 a.m., no me lea un libro cada semana sobre crecimiento personal, pues no quiere decir que no pueda encontrar herramientas para estar en ese medio o para sostener mi salud mental. Y digamos que este espacio también es un llamado a eso, a encontrar esas herramientas, a acercarnos un poco a buscar eh, opciones, porque no todas las opciones, así como no todos los psicólogos somos para todo el mundo, pues no todas las opciones le sirven a todas las personas. Y un poco, digamos, Ujú. con eso que nos contabas, pues el llamado es a eso, ¿no? Como a poder encontrarnos nosotros mismos en ese proceso y encontrar esas herramientas que a nosotros nos hacen sentido. ¿Qué piensas de eso? Como que voy a volver un poco sobre las herramientas, que es importante y sé que tú has explorado como varias herramientas desde lo artístico, desde el habitar otros espacios, desde conectarte con tu ser, con tu esencia, con tu aspecto físico. Cuéntanos un poquito más de esas herramientas que te han ayudado a sostener esa mente inquieta, que es, listo, yo me reconozco desde lo diferente, desde esta mente que no es igual a las demás y que no es normal, porque hay algo allí que la hace anormal, Ujú. la hace inquieta, la hace distinta, pero también pues tengo que encontrar formas de vincularme socialmente, de trabajar, de sostenerme yo en sociedad. Háblanos de esas Ujú. herramientas que has encontrado. Bueno, pues justamente lo que tú decías, que no todo, no todo es bueno y no todo sirve para todo el mundo, Ujú. pues yo empecé a entender que yo tenía Ok. que yo tenía que explorar lo que mi mente me decía, explóralo, prueba esto, mira si esto te gusta, mira si esto no te gusta. Y yo he tenido diferentes recursos psicológicos y sociales y culturales en diferentes momentos de mi vida, dependiendo de ese momento de vida en el que esté. Ok. Entonces, por ejemplo, inicialmente cuando yo estaba en la universidad tenía acceso a un espacio de teatro. Entonces yo empecé a usar el teatro, el movimiento corporal, el baile, el ejercicio, el gimnasio y la conexión con mi cuerpo como una manera de hacerle frente a eso que habitaba en mi cuerpo y que yo no sabía qué hacer con eso. Y me movía y bailaba y sentía y empecé a reconectar con unas cosas de mi vida interior, de mi infancia, de mi proceso, de la conciencia que yo tengo sobre mi cuerpo, que me empezó a dar unos fundamentos a nivel corporal. ¿Ya? Ok. Posteriormente, cuando ya salí de la universidad y que ya estaba en mi vida, que estábamos en la pandemia y que viví esta situación de la que contaba ahora, apareció el arte, apareció la pintura Ok. como una forma de yo transitar y de analizar y de hacer conciencia sobre mí, de hacer conciencia sobre lo que estaba sintiendo y de poder expresar y sacar un poco eso que me dolía, eso que me hacía sufrir en el momento. Y empecé a pintar y empecé a vivir de la arte terapia a ser la parte de mi vida y Ok. con el tiempo pues yo la adherí al punto en el que actualmente pues hago justamente todos estos espacios enseñándole a la gente Ujú. cómo fue que yo aprendí a ser parte de mi vida, la arte terapia, junto con diferentes conocimientos y habilidades que iba adquiriendo con el paso del tiempo. Ok. ¿No? Entonces ha sido otra, también ha sido con el paso del tiempo el ejercicio, Ujú. aprender a cuidarme a través del ejercicio físico, no como una forma de generarme presión o de buscar encajar en unos estereotipos de hombres, de gays, sino de encontrar cómo yo, Juan David, quiero que se vea mi cuerpo. Ok. No como se ve, como lo veo en Instagram, no, yo cómo quiero que sea, cómo lo quiero sentir, cómo me quiero ver. Y a partir de ahí empezar a construir una relación con ese ejercicio, con la ropa, con los accesorios,
¿sí? Ok. Y empezar a construir un yo, que fue el proceso, que empecé a construir ese yo que a mí me permitiera estar en paz, que me Ok. permitiera estar en tranquilidad. Entonces ha sido diferentes recursos y podría mencionar muchísimos Ok, más, pero esos bueno, son como los... es muy interesante escucharte y ver cómo muchas veces creemos que cuando hablamos de temas de salud mental o cuando hablamos de estas mentes inquietas, pues creemos o se suele creer que es un proceso separado, ¿no? Que es un proceso en el que la mente va por un lado y el cuerpo va por el otro y nos damos cuenta que no, que al final pues todo lo que pasa en mi mente pues se refleja también en mi cuerpo y que a través de mi cuerpo yo también puedo tener una herramienta para transitar temas de salud mental, como que no están desconectados y muchas veces creemos que no, es que si yo me siento mal en temas de salud mental o algo relacionado con mi mente, con pensamientos, pues tengo que resolverlo solo con mis pensamientos y ya, y como que esa es la única Total. herramienta y nos damos cuenta pues al final con esto que pasa, con estas experiencias como la tuya, pues que encontramos como otros canales a través del cuerpo, de las relaciones, de la expresión, como ese vínculo también con eso que está en mi mente, es decir, es un canal, es un puente entre eso que yo siento. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué Exacto. piensas Y de mira, esto? pues, con esto que decías, pensaba mucho en cómo lo que pasa en la mente va al cuerpo, Ujú, ¿sí? Y cuando uno tiene una mente inquieta y empieza uno a ser más consciente de esto que lo hace a uno sentir como siente, pues uno empieza a ver que el cuerpo habla. ujú, El cuerpo, cuando el cuerpo le duele la espalda, le duele el estómago, o que uno tiene la gastritis, o que hay estreñimiento, que hay dolores de ujú, cabeza constantes, o que no se puede dormir, pues es el cuerpo hablándote ujú. y yo entendí que era mi cuerpo diciéndome, haz algo conmigo, úsame. Ok. No solo tienes tu cabeza para solucionar las cosas, muévete, Ujú, camina, siente, conecta con tu entorno, conecta con la naturaleza, conecta con las personas y a partir de ahí, pues vas a poder hacer algo con ese cuerpo y ese cuerpo se vuelve una extensión de la mente y por ujú, tanto usar el cuerpo pues va a posibilitar que vos hagas algo diferente con eso que está en tu mente. ujú. Entonces por eso, si ustedes tienen una mente inquieta, usen el cuerpo, métanle Claro. cuerpo, hagan ejercicio, caminen, conecten, naden, eh, hagan eso que ustedes les haga conectar con su cuerpo y con su entorno, porque si no, se les va a hacer más complicado transitar esos rasgos y esas dificultades en salud mental. O por lo menos arriesguense a sentir ese cuerpo, es decir, a explorar ese cuerpo, a mirar cómo el cuerpo me brinda otros canales como para yo poder explorar eso que estoy sintiendo o eso que Exacto. estoy viviendo, que al final quedo yo prisionero a veces de esta mente inquieta y no me doy cuenta que el cuerpo me permite explorar estas, como estas otras posibilidades. Bueno, Juan, muchas gracias por este espacio, por todo eso que nos has contado de tu proceso, todo este camino que has llevado también en torno a tu salud mental y pues hoy vemos cómo eso tiene un efecto también sobre las personas que acompañas, sobre los procesos que tú vas llevando. Pero tengo una última pregunta y es, hoy, después de todo este proceso que has llevado, ¿tú crees que tú eres la ansiedad que te diagnosticaron? No, no, yo no soy mi ansiedad y me rehúso a hacerlo. Por momentos acepto que lo pensé, que sí lo era, pero yo soy muchas cosas más. ¿Sí? La ansiedad hace parte y yo entendí que yo tengo que hacer la parte y llevármela a caminar conmigo, pero yo soy muchas cosas más y lo pienso, por ejemplo, alrededor de los sueños que yo tengo. Sí, Ok. como que una forma que yo aprendí de hacerle frente a mi ansiedad y a todo esto que me angustiaba tanto era soñar, era proyectarme hacia el futuro, era pensarme objetivos y cosas que yo quiera hacia el futuro que me permitan llevarme a mi ansiedad de la mano porque pues ahí está y no hay de otra, pero seguir llevándome todos mis recursos, todo lo que he aprendido, pero llevármela a caminar y a soñar y a pensarme hacia el futuro con mi proyecto, con mis proyectos, con mi trabajo. Yo quiero ser nómada y estoy en el proceso de construir mi camino hacia ser nómada. Ok. Entonces, proyectarme y soñar, pues ha sido como entender que yo no solo soy mi ansiedad, sino que yo soy muchas posibilidades de cambio, tengo muchos recursos, tengo muchas herramientas a mi alcance que me he encargado de Ok. construir y que por tanto pues hacen que yo sea mucho más
y pueda hacer mucho más conmigo, con mi vida, con mi cuerpo, con mi futuro. Y ese ha sido el proceso, como Ok, entender. bueno, qué lindo que has llegado también a esa conclusión de que esto hace parte de tu vida y que te habita también, pero pues que no es lo único que tú ni tienes para ti, ni tienes para mostrar al mundo. Y digamos que al final en este proceso de las mentes inquietas un poco es reconocernos como mentes inquietas, pero saber que eso no nos hace menos capaces, menos soñadores, menos no sé, menos personas, menos valiosos. Entonces, pues bueno, creo que este ha sido un espacio bien gratificante también para abrir esa ventanita y hablar de la salud mental. Espero que, bueno, no me voy a perder ninguno de los podcasts, espero ser invitada en otros espacios también. Te agradezco mucho por abrirte a este espacio, abrirte a esta comunidad que te escucha o que nos escucha, que les interesa. Esperamos llegar a muchas más personas que puedan hacer clic como con este mensaje y puedan conectar y que les haga sentido este tipo de espacios que nos permiten hablar de esos temas que a veces no es tan chévere hablar. Mm, como lo decíamos al inicio, pues este espacio no es un espacio para romantizar los diagnósticos, pero pues sí es un espacio para poder aprender de esto y encontrar otras herramientas también en la experiencia del otro para poder transitar y sostener mi propia mente inquieta. Entonces, pues bueno, agradecemos a ti, a las personas involucradas en este espacio, pero también a todas aquellas personas que están allí afuera, que están lidiando, llevando un diagnóstico, sosteniendo, o incluso que no tienen o no han tenido la posibilidad de acercarse a espacios de acompañamiento, pues este espacio también es para esas personas, para decirles que podemos tener lugares o podemos tener momentos o herramientas para encontrar o para transitar ese malestar que sentimos. Como para cerrar justamente, decirles a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si tú tienes una mente inquieta, si tú eres diferente, si y has sufrido por ser diferente, pues hoy queremos decirte que no eres el único o la única. Habemos muchas mentes inquietas y este espacio nace justamente como un espacio para que nos identifiquemos, para que nos escuchemos y aprendamos algo más. Sabemos que hay muchas personas que muchas veces no pueden acceder a procesos de acompañamiento psicoterapéutico y que tienen mentes inquietas y pues la idea es que este podcast no supla ese proceso, pero que sí se posibilite que las personas vean que hay más allá, que hay más cosas que se pueden hacer, que existen infinitas posibilidades de cambio, infinitas herramientas, recursos, que hay personas que hemos aprendido a vivirlas y pues que este espacio sea un espacio de encuentro, pero también de aprendizaje, porque yo en lo personal sé lo difícil que es vivir con una mente inquieta y no saber qué hacer al respecto. Entonces es un espacio para que humanicemos, para que nos humanicemos. La idea es empezar a tener diferentes personas con diferentes experiencias de vida, diferentes perfiles, diferentes diagnósticos, diferentes contextos de los que prevengan. Y pues la idea es poder ir más allá de solo hablar del diagnóstico, sino ver qué es todo eso que hay detrás, que Ujú, lo hace uno ser y qué posibilidades hay hacia el futuro, ¿no? ujú. Entonces, Bueno, yo creo que este ha sido un espacio muy gratificante. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. bueno, muchas gracias. Gracias, Eli. Gracias, Becky. La mejor. Chao. Chao. Nos vemos en el próximo capítulo.